criaturas. Oh, criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz y alabadle. Aleluya. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, y alabarle, y alabarle. Aleluya, aleluya, aleluya. Viento veloz, potente a luz, nubes en claro cielo azul, y alabarte, y aleluya. Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, y alabarle, y alabarle. Aleluya, aleluya, aleluya. Dio fuentes de agua de cristal a vuestro Creador cantar, y alabarle, y aleluya. Oh, fuego eleva tu olor, tú que nos das luz y calor, y alabarle, y alabarle. Aleluya, y aleluya, aleluya. Hija tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, y alabarle, y aleluya. Oh, rica cosecha, bella flor, magnificada el Creador, y alabarle, y alabarle. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos, oh aleluya, oh aleluya, aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya. Aleluya, aleluya. Él nos salvó, nos separó para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para la gloria de su gracia engrandecer. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor.
danos valor para predicar de tu palabra siempre con fidelidad. Ir sin temor, pues con nosotros estará, y a las confines de la tierra alcanzará. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, la libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, la libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias Cristo. La ira de Dios satisfecha fue, gracias Cristo. Tu enemigo fui, ahora me siento a tu mesa, gracias Cristo. Y por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad, y tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual, y tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias Cristo. La ira de Dios satisfecha fue, gracias Cristo. Tu enemigo fui, ahora me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias Cristo. La ira de Dios satisfecha fue, gracias Cristo. Tu enemigo fui, ahora me siento a tu mesa, gracias Cristo. Oh, tu enemigo fui, ahora me siento a tu mesa, gracias Cristo. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a esta presentación
a través de nuestra página en YouTube, Iglesia Haddonfield Bible Church. Le damos la bienvenida a todos nuestros miembros, a cualquier otra persona que hoy se está sintonizando con nosotros. Le damos la bienvenida, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Le doy gracias al pastor por esta oportunidad de poder traer palabra a ustedes en el día de hoy. Este tema del día de hoy es un tema muy relevante a lo que atravesamos nosotros como creyentes, pues no tanto como creyentes, sino toda la humanidad. Y pues el tema de este mensaje del día de hoy es el sufrimiento y la gloria. Pero antes que nada vamos a entrar a hacer una oración ante Dios por su dirección. Te damos gracias, Dios, en este lindo día. Nos presentamos delante de ti. Sin ti no somos nada. Lo que vamos a impartir en esta hora, Señor, no es nada si no viene bajo tu guianza y tu dirección y tu poder. Espíritu Santo, te pido que tú pongas tus palabras en mis labios y que podamos ser de bendición el día de hoy. Prepara los corazones que escuchan este mensaje, Señor, y que caigan, Señor, al reconocimiento, Señor, que tú eres, Señor, el dador de la vida. Tú eres la esperanza. Tú eres la solución, la respuesta, Señor, al pecado, a la humanidad. Tú eres nuestra esperanza. Y esto es lo que queremos lograr en el día de hoy. Señor, guárdanos, bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermano, en el día de hoy vamos a estar en Romanos 8, del 18 al 25. Y como tema que el pastor nos dio, o me dio, es el sufrimiento y la gloria. Quiero comenzar comentando de una hermana en el Señor que se llama Joni Eareckson Tada. Apenas llegando a los 18 años de edad, la vida de Joni Eareckson Tada cambió drásticamente. Joni se lanzó al lago de Chesapeake sin darse de cuenta que el agua era poco profundo y lamentablemente se fracturó el cuello en dos partes. Joni se quedó paralizada de los hombros hacia abajo. En una entrevista le preguntaron a Joni, cuando descubriste que nunca más podrías usar tus manos y piernas, ¿qué te cruzó por la mente? ¿Cómo pudiste lidiar con esta realidad? Ella respondió, me acuerdo que yo le oraba a Dios y le pedía estar más cerca de Él. Después de mi parálisis, pensé que si esta fue la respuesta de Dios a mi oración. Le pedí a Dios que si no puedo morirme, pues enséñame a vivir. Por muchos días, ella dice, me sentaba enfrente a mi Biblia con un palito agarrado de mis dientes para pasar las páginas de la Biblia. Le oraba a Dios que Él me ayudara a conectar las piezas del rompecabezas de mi sufrimiento. A pesar de esta tragedia a tan joven edad, Joni realizó su vida como autora, cantante, actriz, consejera, a tantos en varias condiciones de discapacidad. En sus propias palabras, ella describe su vida. Al centro de su trabajo está anclada su fe en Cristo y en la palabra de Dios. En muchas ocasiones, ella dice, Señor, no tengo la fuerza para continuar. No tengo los recursos. No puedo vivir un día más cuadriplegia, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por favor dame tu sonrisa hoy, la necesito urgentemente. Esto he encontrado, es el secreto de mi gozo, de mi contentamiento. La vida de esta hermana trae al enfoque algo que ya todos de alguna manera u otra hemos atravesado, sufrimiento. El sufrimiento consume el cuerpo tanto físico como emocional, te causa dolor, tristeza, pena. El sufrimiento toca al creyente, pero también al incrédulo. El sufrimiento no hace acepción de personas, porque somos creyentes en Jesús, no quiere decir que no vamos a sufrir. Al contrario, hay mucho sufrimiento en el camino del Señor y eso veremos a través de las Escrituras. La palabra de Dios hoy en el versículo 18 dice, la esperanza del creyente en Jesús es que nuestras aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como nos declara el apóstol Pablo.
¿verdad? Y yo pensaba, cómo el humano puede comprender este concepto? Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Tratando de pensar en cómo pensar en esto, cómo compararlo a algo humano. Pensé en una gota de agua y pensé en los mares de la tierra. La gota de agua son los sufrimientos y los mares viene a ser la gloria venidera. Y se puede entender cuán grande separación hay entre las dos cosas. Pero aún así no hace justicia para lo que la palabra del Señor nos enseña hoy, que no se compara los sufrimientos y las aflicciones de este presente a la gloria venidera. Entendemos que la vida humana puede durar 70, 80, 90 años, pero la gloria venidera es para una eternidad. Así que el sufrimiento está aquí y no se va. El sufrimiento ha llegado a la humanidad y llegó hace mucho tiempo. Y pensando, quiero antes de embarcar en los textos de hoy, quiero hacer vislumbre al comienzo. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Para entender y reconocer y aceptar los problemas, los sufrimientos, las aflicciones de nosotros en el día de hoy, hay que tener un pensamiento o saber de dónde originó. Eso nos lleva a la palabra de Dios en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. En esa desobediencia entró el pecado al mundo. Así que, como punto número 1, el pecado llegó y el pecado es la raíz de todo mal. Al entrar el pecado en Génesis 3:17, ahí en 3:17 fue la condenación, pero en Génesis, al llegar el pecado, llegó el sufrimiento, llegó la decadencia a la tierra. En Génesis 3:17 dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A la mujer le multiplicó los dolores de parto y también le dijo, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En Génesis 3:15, por lo menos Dios en su palabra, proféticamente, nos da la esperanza de lo que venía a través del Mesías. Así que, por lo menos en esta condenación, en estos relatos, también Dios mostró su misericordia para dejarle saber a la humanidad que a pesar de esta condenación, a pesar del pecado, a pesar de la aflicción que va a venir, vendrá uno que cambiará todo. Con la llegada del pecado, sobrevino a todo ser humano y a la creación corrupción, decadencia, destrucción, muerte, enfermedad. Peor de todas esas cosas, es la separación a Dios. Cuando el hombre pecó, cuando el pecado llegó al huerto del Edén, a Adán y a Eva, hubo algo más profundo que solamente corrupción y destrucción y muerte. Es muerte eterna, la separación de Dios. La comunión que tenía el hombre con Dios se rompió. Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso se cumple física y espiritualmente. Adán desobedeció y Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y con eso llegó el pecado al mundo. Así que con ese premis, con ese fundamento, podemos entender la raíz de los males que existen hoy en el humano, tanto como en la tierra. El versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que, interesante
que en este versículo nos dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos. Aquí hay ciertas cosas que vamos a mirar. La creación. Cuando menciona la creación, se refiere a todo lo creado excepto los humanos, los cielos y la tierra, los animales, todo lo que está sujeto a corrupción. Sabemos que esto no aplica al humano porque más después, en otro versículo, aplica al humano. Así que dice también, el anhelo ardiente de la creación es aguardar. Aguardar significa, es un término que significa esperar a que llegue determinado momento o ocurra determinado hecho. Así que la creación está esperando que suceda algo. ¿Y qué es lo que está esperando que llegue la creación? La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es el momento en el cual seremos transformados a una perfección en Cristo. Lo corruptible ya no será más. Dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nosotros, de nuestro estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que la manifestación de los hijos de Dios se va a completar en el día del Señor, cuando seremos transformados y seremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados como el de Cristo Jesús. Versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, así como el humano comenzó un tiempo de decadencia y corrupción, también la tierra. Y no por su propia voluntad, no es que la tierra sola, por su propia fuerza, está sujetada a la vanidad, sino que fue la condenación de Dios. Vanidad, como dice aquí, esta es la creación bajo condenación de Dios, es sujetada e incapaz de ser productivo. La creación está frustrada, un sentir vacío y es débil. Esto es lo que connota esta palabra, que la creación, el cielo y la tierra, tal y como es, no tiene nada que producir, aunque somos beneficiarios de muchas cosas. La tierra, desde que fue formada y creada y bajo la condenación y la llegada del pecado, lo que va de camino a la corrupción. Jeremías 12:4 dice, ¿hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella. Nos dice que está, la tierra como que hace un grito de luto por lo que está ocurriendo en ella. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Este es el estado personificado de la creación, que también gime, siente la decadencia, la corrupción del pecado sobre ella. Y también está esperando para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios viene siendo también, como dije anteriormente, en el versículo 19, la manifestación de los hijos de Dios. Y eso va a ocurrir en el día del Señor. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y estos dolores de parto que menciona, es como un ejemplo a la mujer cuando siente esos dolores, da a luz y hay una nueva criatura. Los dolores de parto que siente la creación se va a culminar con los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a crear, de acuerdo a su palabra. Así que la tierra, cuando llegó el pecado, ahí comenzó todos los líos, todos los pleitos. Todo el problema humano comenzó con la llegada del pecado. Todo mal que podamos pensar que ocurre en medio nuestro, que ha ocurrido
en la historia humana, todo tiene su origen en la llegada del pecado. Si usted se lleva con algo hoy, hermanos, llévese eso. Toda maldad que llega al hombre, que llega a la humanidad, que llega a la creación, proviene el origen es la llegada del pecado. Entendemos también que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Así que ese era el problema serio que atravesaba la humanidad y la creación. Así que la tierra se ha corrompido también. Y cuando digo hombre, en el transcurso de este mensaje, me refiero obviamente a hombres y a mujeres. ¿Ok? Todo ser humano. La tierra se ha corrompido también. Miren solamente unos ejemplos, cómo se comporta la tierra. El tsunami de Indonesia en el 2004 arrasó con muchos países, hubieron 228 muertos. Se originó bajo un terremoto y hubo un tsunami que devastó a muchos países. Gases venenosos se escapan en diferentes partes del mundo. En un caso, en 1986, en África, hubo un caso de un escape de la tierra de dióxido de carbono, y este gas en altas cantidades es venenoso, y murieron 1.700 personas. Terremotos, oímos de terremotos frecuentemente. En Haití, en el 2010, hubo un terremoto y hubieron aproximadamente, no se sabe exactamente, 160,000 muertos. Hemos visto en el mundo entero y en la historia humana los efectos de los volcanes, de los huracanes, de fuegos forestales, de tornados, de huracanes, de frío, de calor. Hermano, la tierra es violenta. Y en esto yo veo que esta es como una forma de la tierra manifestar la corrupción que tiene su origen, ¿dónde? Con la llegada del pecado. Dios sujetó la creación a vanidad. Por más que intente el hombre a querer salvar el planeta, no será posible. Destrucción a la tierra es lo que vendrá. Dice la palabra de Dios: en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Esto me parece ser dolores de parto. Aún cuando se describe estos acontecimientos, que la tierra será quemada. Y como leímos anteriormente, los dolores de partos de la tierra culminará con cielo nuevo y tierra nueva. Ahora la tierra gime, ¿verdad?, para la manifestación de los hijos de Dios. Pero en el versículo 23 también leemos: y no solo ella, no solo la tierra, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El hombre también gime. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y el origen de todo mal a la humanidad originó porque llegó el pecado. O sea, y hemos dado unos relatos de la tierra, pero ahora vamos a hablar de nosotros, del humano, de la humanidad. El efecto que ha tenido el pecado en el ser humano. El hombre perdió la comunión que tenía con Dios. Ahora las obras de la carne se manifiestan en él. De esta manera, todo estaba perfecto en el huerto del Edén, pero llegó el pecado y llegó la corrupción al hombre. ¿Cómo se manifiesta esta corrupción en la vida humana, de todo ser humano? ¿Cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5, a un vislumbre de lo que es.
¿Cómo se manifiesta la corrupción en el humano? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Si usted lee hasta 5, hermano, usted se va a dar cuenta de una lista larga que hay. Son obras de la carne. Pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora imagínense las aflicciones que han llegado a la humanidad, que han sido nacidas con estas cosas que han sido mencionadas. Imagínense, hermano, las aflicciones que ha causado las borracheras a través de la historia. Las iras, el odio, el adulterio, la fornicación, cómo ha destruido y ha causado disfunción en el matrimonio, en todo el mundo. Y lamentablemente hay que decirlo, aún en el cuerpo de Cristo, hermano. El adulterio y la fornicación ha destruido tanto. Piensa en la aflicción por la misericordia de Dios. Yo no he atravesado una separación por fornicación por mis padres, pero de lo que con personas que yo he hablado y de lo que yo he leído, esas son cosas que han sido destructivas y han marcado vidas de niños hasta que son ya mayores y adultos. Son cosas que no se olvidan. Son aflicciones que llevan muchos niños, muchas personas, quizás muchos de ustedes, por cómo las cosas surgieron en su hogar. Eso han sido causas de muchas aflicciones y mucho sufrimiento. Pleitos. ¿Cuántos pleitos no se desalma en los medios de comunicación por las cosas que se dicen? Los insultos, ¿verdad? Las malas palabras, el odio que se manifiesta a veces en las personas, una con la otra. ¿Se pueden imaginar, hermanos, las aflicciones que nacen a través de estas cosas? Y en el origen de todo esto, ¿qué es lo que es? El pecado, la obra de la carne. Cuando llegó el pecado a la humanidad, en Génesis, llegó la corrupción tanto en la tierra como en el humano. Y ahora las obras de la carne son las que leí. El hombre, lamentablemente, el resultado quedó marcado para siempre con ese pecado, con esa inclinación de ser lo mal. Vamos a Romanos 3, 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. ¿Verdad? Todos. Ahí incluye a todo el mundo, los gentiles y los judíos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué descripción a lo que viene a ser el ser humano? Que no somos justos, que no hay ni uno bueno. Esa es la condición de la corrupción que ha llegado al hombre. Y desde ese momento, estas cosas, lo que han causado en la humanidad, ha sido una serie de aflicciones, de sufrimientos, de malos ratos, de todo lo malo que puede llegar al hombre, tanto al hombre como a la creación.
Por ende, somos nosotros ahora expuestos a ese sufrimiento. Ahora, todo humano es recipiente de esos sufrimientos. Pero gracias a Dios por Jesús. La aflicción de cristiano es muy diferente a la del mundo. Alguien dijo, en el mundo secular, el sufrimiento nunca se ve como algo significativo de la vida, solo como una interrupción. Todo aquel que vive solo para esta vida se desespera en su aflicción porque no encuentra propósito en su aflicción, no encuentra salida de su tristeza. Ahora, cuando volvemos al versículo 23, donde dice, no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Ahora, considerando lo que yo acabo de hablar, la condición del hombre, el hombre corrupto y todo lo malo que hay en el hombre, usted se puede imaginar por qué el hombre también está gimiendo a Dios, está gimiendo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está gimiendo el hombre para que se manifieste el cuerpo glorificado, que llegue el día del Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en este versículo, antes de irme muy adelante, dice que tenemos las primicias del Espíritu. Ahora, el creyente, que es muy diferente al hombre que no ama a Dios, el hombre que no sirve a Dios, que no se ha arrepentido, el hombre que no cree en Jesús, no tiene al Espíritu Santo en ellos. Pero la palabra aquí nos dice que nosotros sí tenemos las primicias del Espíritu, ¿ok? En nosotros. ¿Sabe que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo? Como dice Efesios 1:13. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Nosotros los creyentes tenemos algo muy lindo y muy especial, y es la garantía de poder llegar, cuando llegue el día del Señor, de que se manifieste el cuerpo de los creyentes, de aquellos que son de Jesús, al cuerpo glorificado. Y esa garantía nos las da el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo mora en todo aquel que es de Dios. Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Gracias a Dios por eso. El cristiano tendrá aflicción por su fe en Jesús. Así que también en una manera diferente sentimos aflicciones comunes, incrédulos y no incrédulos. Pero nosotros los creyentes también sentimos aflicciones y sufrimientos que hemos sentido y experimentado por nuestra fe en Jesús. Esto no es nuevo. En las Escrituras vemos los apóstoles, vemos en el Viejo Testamento, vemos en los tiempos de los reformadores, como aún los reformadores eran sujetados a cárceles y a muerte por Jesús. Pablo, en 2 Corintios 12:9 dice, cuando él le pedía a Dios que le quitara el aguijón, la espina que él tenía, Dios le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que esa es una esperanza que tenemos en Dios a través de su Espíritu, que en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, sea por creer en Jesús. Ese sufrimiento que a veces he experimentado, o sea en el trabajo, o donde sea con familiares que nos desprecian, que te desprecian, porque tú eres ahora creyente en Jesús. ¿Algunos de ustedes han atravesado tal cosa? Aquí en este país se siente rechazo cuando una persona cree en Jesús. Pero en otros países, hermano, ese rechazo
viene a llegar a llevar a uno, hasta a un familiar, llevarlo a un hijo a muerte, porque lo condenan como un incrédulo, como inleal, una persona, un traicionero. Así que esa aflicción que tenemos por Cristo Jesús no se aplica de la misma manera en todos los países. Gracias a Dios por su misericordia que en este país tenemos la libertad de adorarle, de buscarle abiertamente. Aún así sentimos presiones, sentimos el fuego, la crítica de gente que no ama a Dios y cuestiona a Dios y se ríen de ti, se burlan de ti. Pero hasta el día de hoy nadie está siendo perseguido a muerte en este país. Pero en muchos países, hermano, muchos cristianos huyen porque lo están amenazando a muerte. Muchos se reúnen en cuevas, otros en casas escondidas, porque si escuchan de que están adorando a Dios o leyendo su palabra, los van a perseguir y habrá persecución. Así que, hermano, el cristiano no está libre de sufrimiento. Tendremos aflicción. Sabemos que el pecado trae aflicción. La condición del hombre es no hacer lo bueno, es querer pecar. Y eso es una guerra continua que tiene la carne con el espíritu que mora en nosotros. El Espíritu de Dios quiere honrar a Dios, quiere complacer a Dios, quiere ser fiel a Dios. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo, dice la palabra. Pero en el cuerpo en que andamos, la inclinación del cuerpo es querer hacer lo malo, querer pecar, pensar lo malo. El pecado trae aflicción. Y a nosotros, cuando pecamos, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios peca, eso te debe sentir, eso me hace sentir a mí horrible, me hace sentir mal, porque Dios es santo y queremos agradecerle a Él. Pero hay una aflicción que el pecado le trae al hombre, al creyente, que también trae sufrimiento al creyente. ¿Sabe? Que uno se siente como que el pecado te deja seco. Son como unas cadenas que son pesadas. ¿Han sentido eso, hermano, alguna vez? Yo sé que yo lo he sentido. El salmista David sintió el peso del pecado. Cuando el salmista David, el rey David, mató a Urías, el esposo de Betsabé, porque él quería a Betsabé. Eso no era su esposa. Él la tomó. Y ella ahora le iba a dar su hijo, mientras Urías estaba en el campo de batalla. Entonces, para él tapar su pecado, mandó a poner a Urías en la línea primera de la guerra para que fuese una muerte garantizada. Y ese tramó ese plan. Yo pongo a Urías al frente de la guerra, lo matan, y después yo me quedo con su esposa, con Betsabé, y cuando ella da a luz, pues David y Betsabé tuvieron un hijo. Pero Dios conocía todo el plan y las maquinaciones pecaminosas de David. Y todo salió a la luz. Pero en el Salmo 32 nos dice la palabra de Dios que David sentía sus huesos secándose por el peso del pecado. Así que eso nos indica, hermano, que aún el pecado trae sufrimiento, agobia a uno, trae aflicción a uno. Y cuando leíamos el versículo, dice que nosotros mismos gemimos a Dios, gemimos porque como que no tenemos un escape, ¿verdad? No se siente a veces uno que no tiene un escape de este estuche del cuerpo humano, de la carne pecaminosa. Somos afligidos por seres queridos que no conocen a Dios. Somos afligidos por enfermedad. No estamos exentos a la enfermedad. Así como llueve sobre el pecador y sobre el creyente, el sol sale todos los días
sobre el creyente y sobre el incrédulo. Enfermedades también llegan a los creyentes y a los incrédulos. No estamos exceptos a esas cosas. Somos afligidos por disfunción familiar, por escasez de dinero. De muchas formas la aflicción llega a nuestras vidas, hermanos. Todos atravesamos aflicción, unos más que otros en diferentes cosas, pero que la aflicción siempre está, siempre va a venir, siempre está o pasó. O pasó la aflicción, o estás en una ahora mismo, o viene una, hermano. Preparémonos, ¿verdad? Jesús nos avisó en Juan 16:13, en el mundo tendréis aflicción. Él no pintó un evangelio de rosas y flores bonitas. Jesús dijo a los apóstoles, mira, si a mí me persiguieron, si a mí me causaron malos momentos, a ustedes también. A ustedes también, eso va a venir. Jesús oró por nosotros, al Padre, y en parte de esa oración le pidió al Padre que nos guardara del mal. Jesús nos preparó a través de su palabra, a los apóstoles, a los discípulos, a través de su palabra, que nosotros vamos a atravesar aflicción, que va a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Los grandes en la Biblia, David, Job, Moisés, los apóstoles, como mencioné anteriormente, los reformadores, que fueron también martirizados por su fe en Jesús. William Tyndale, solamente por interpretar la palabra de Dios a inglés, lo mataron, solamente por eso. Así que en la historia de la iglesia primitiva ha visto esta persecución, este odio hacia los cristianos por nuestra fe. El emperador Nero, romano, la historia dice que él mandó a quemar la ciudad de Roma. Entonces, una tercera parte de la ciudad se quemó. Entonces vino y acusó a los cristianos. Esos fueron los cristianos que le pegaron fuego a Roma. Entonces la gente se conmovió en enojo y en odio y comenzó una persecución hacia los cristianos durante ese tiempo, que los echaban en las bocas de los leones, los crucificaban, los quemaban vivos. Y dice también la historia, un historiador romano que se llama Tacitus, que ellos cogían a los cristianos y los ponían en palos, en árboles, y los prendían, los encendían para que alumbraran la noche. Eso es lo que hacían con los cristianos del primer siglo, bajo el gobierno de Nero. Y eso ha sido así siempre, hermano. El cristiano, por su fe en Jesús, porque nosotros proclamamos a un Cristo exclusivo. Nosotros proclamamos a un Jesús que es el único, que si queremos llegar al cielo es a través de Jesús. Como dice su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Nosotros predicamos eso. Nosotros lo creemos. Pero ese mensaje no es muy bonito y mucha gente no lo acepta. Mucha gente dice, yo creo en Dios y es tu amigo. Y comen contigo, te echan la mano. Por el momento que tú dices, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros, entonces ahí como que ahora para un poquito, como cambia la cosa un poco. Mucha gente no tiene problema creyendo en Dios. Pero cuando tú comienzas a proclamar también las verdades de la Biblia, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que de Él se cumplieron todas las Escrituras, que Él murió en la cruz, fue enterrado y al tercer día resucitó y hoy mora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nuestros pecados, y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tendrá vida eterna. Cuando tú proclamas eso, ya te vas a hacer enemigos. Vas a tener enemigos donde quiera, hermano, donde quiera, porque creemos los mandamientos y creemos en Dios y creemos su palabra y lo que nos enseñó. Y cuando uno comienza a hablar con otra gente de lo que el Dios nos enseñó a través de su palabra, ya la gente no quiere saber de eso. Porque la palabra de Dios va a revelar el pecado que hay en nosotros. A mí me lo revela.
a usted le debe revelar también. Ahora, gracias a Dios que nosotros sentimos la convicción de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero mucha gente no quiere saber de la palabra. La palabra de Dios dice que esta es la condenación, que la luz del mundo vino al mundo, pero la gente prefirió quedarse viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, porque la luz, Jesús, revela el pecado que hay en el humano, en la humanidad. Y la gente no quiere saber de eso. ¿Sabe? La gente quiere vivir su vida con placeres, con gozo, con fiestas, con borracheras, y todas las obras de la carne que mencionamos anteriormente. Fornicación. El mundo, la gente que no ama a Dios se deleita en todo eso. A nosotros nos trae convicción y peso porque no queremos hacer esas cosas, porque queremos agradecer a Dios. Por el mundo secular, la gente que no ama a Dios, a ellos no les importa nada de eso. Ellos no creen la palabra de Dios. Ellos se deleitan en sus placeres, en sus deseos, y están contentos y felices. Dios los deja. Como dice Romano 1, Dios los deja y les permite una mente corrupta que se continúen ensuciando en esos pecados. Pero aún en el mundo secular y el mundo que no cree en Dios, esas obras de la carne traerán aflicción a sus vidas, quieren aceptarlo o no. Tarde que temprano van a pagar la paga. La palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Tarde que temprano, el que se deleita, mira, jóvenes, ustedes que están aquí o los que están escuchando, que piensan que se están perdiendo la buena vida, ustedes no se están perdiendo nada, hermano. Jóvenes, no se están perdiendo nada. Solamente plenitud de gozo está en Jesús. Allá en el mundo se pinta como que está bien bonito todo. Pero la palabra de Dios nos acuerda que la paga del pecado es muerte, y todos esos que se están gozando esos placeres es un gozo temporáneo. Eso terminará. Eso va a pasar. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Esa gente se sienten vacías, se sienten que no saben qué hacer, no saben, ¿sabe? Cómo entonces entran a momentos y a vidas desenfrenadas, de más pecado, de más vicios, al alcohol, a las drogas, a todo lo que ofrece el mundo. Y al final lo que hay es muerte. Pero gracias a Dios que nosotros hemos sido rescatados de eso. Jesús nos avisó que vamos a tener tribulación. Ahora, Jesús mismo sintió ese sufrimiento. En Isaías 53:3 dice la palabra de Dios que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso hablando la profecía del profeta Isaías de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo le decían bastardo porque él nació de José y María. Entonces María estaba encinta antes de que José y ella consumieran el matrimonio. Y la gente, wow, ¿qué pasó aquí? Tú eres un bastardo. Así acusaban a Jesús. Imagínense con lo que se crió Jesús, escuchando eso toda la vida, ¿verdad? Su mamá, los insultos, la humillación que constantemente tenía que oír. Ahora Jesús dejó su trono de gloria, se hizo hombre, se hizo carne, ¿verdad? Y sintió y experimentó el rechazo de la humanidad. Entonces no solamente eso, murió en la cruz, murió una muerte física horrible, hermano. En el tiempo de Jesús, la muerte más horrible que podía haber en ese tiempo era muerte de cruz. Esa muerte se reservaba para los criminales los peores criminales, los traidores. Y esa fue la muerte que le tocó a Jesús. Y hemos leído Isaías 53, donde depicta la historia de Jesús, de su sacrificio, ¿verdad? En su tiempo, lean Isaías 53 para que se acuerden del sufrimiento
de Jesús, experimentado en quebranto. Así que Jesús sintió desprecio humano, sintió abuso, tanto físico como verbal. Le escupieron la cara, le jalaron la barba, lo mofaron y lo crucificaron. Y injustamente también le hicieron los cargos que le formaron eran injustos. Injusto a tal punto que ni Pilato quería cuenta con eso. Pero se cumplió la escritura y se tenía que cumplir la escritura en Jesús. Y él fue llevado al matadero. Jesús en Juan 15, 18 nos acuerda y nos avisa. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Fue lo que estaba hablando yo anteriormente. ¿Verdad? La gente allá afuera, si tú rechazas la palabra de Dios, si tú rechazas a Jesús, en el mundo te aceptan, porque tú eres parte de nosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, no somos de este mundo. ¿Ok? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Usted sabe que el mundo te aborrece, hermano? ¿Usted sabe eso? El mundo te odia, el mundo te aborrece. Algunos de ustedes han atravesado sufrimiento, desprecio, rechazo por su fe en Jesús. Sabemos que el mundo prefiere la oscuridad que la luz. Y el apóstol Pablo también sufrió mucho. El ministerio del apóstol Pablo era repleto de sufrimiento. Ahora, sabemos la historia y la convención de Pablo. Pablo era perseguidor de los cristianos. Él encarcelaba a los cristianos. Él los perseguía. Él no se llevaba con ellos, él los odiaba. Pablo dio voto cuando a Esteban lo apedrearon. Y dice la palabra que la ropa de Esteban le cayeron sobre los pies a Pablo. Cuando Esteban fue apedreado. Pablo estuvo ahí, dando voto para que lo hicieran. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor en camino a Damasco y su vida cambió. Ahora él está en el otro lado. Estaba persiguiendo a los cristianos, causando aflicción a los cristianos. Ahora Pablo es cristiano, es creyente, es creyente en Dios. Y no solamente eso, es apóstol. Y ahora recibe aflicción del otro lado. Porque, hermano, mira que que su ministerio fue repleto de muchas pruebas y de mucha tribulación. A Pablo lo querían matar. Donde quiera que él iba y predicaba el evangelio de Dios, lo querían matar, lo echaban de la sinagoga, lo echaban de la ciudad. Lo echaron de diferentes lugares y ciudades. Lo apedrearon. En 2 Corintios 11, 23, Pablo comienza un discurso de las cosas que le habían pasado a él. Y él dice, he sido encarcelado más veces, he sido encarcelado muchas veces, he recibido azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, porque la ley judía no permitía 40 azotes, latigazos. Eran 39. Por eso que cuando ellos daban azote, contaban hasta 39, porque si llegaban al 40, entonces se violaba la ley. Entonces hasta 39. Y Pablo dice, 5 veces los judíos me azotaron. Y esos azotes eran terribles, hermano. Esos azotes, para los que han visto la película de la Pasión de Cristo, cuando a Jesucristo le están dando los azotes, eso es un ejemplo real de lo que hacían los romanos, hermano. Eso era un azote no con una correa sencilla.
No con un palito sencillo, finito. Eran unos azotes que les ponían pedacitos de hierro, pedacitos de hueso, para que cuando los azotes y las cuerdas llegaran a la piel, tanto era el golpe dando que cuando jalaban también arrancaba piel. Esos eran los azotes que se daban en esos tiempos. 5 veces se lo hicieron a Pablo. Me azotaron con varas, me apedrearon. Dice, 3 veces me naufragué. Y muchas cosas más le pasaron a Pablo. ¿Todo por qué? Porque ahora está proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Proclamando el mensaje redentor a Cristo crucificado y resucitado. Ahora lo odiaban, pero ese era el plan de Dios, utilizar a ese hombre para alcanzar los gentiles. El versículo 24, hermano. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahí estamos nosotros, hermano. Esa es nuestra esperanza. Jesús, que se manifieste nuestros cuerpos semejante al cuerpo de Cristo. Que llegue el día del Señor. Este sufrimiento que atravesamos, lo atravesamos con una perspectiva diferente al mundo. Todo aquel que profesa ser cristiano, vivimos la vida diferente al mundo impío que no conoce a Dios. Nosotros vivimos la vida con nuestra mirada en los cielos, con la esperanza de que esto será pasajero. Cuando dice la Escritura, cuando leímos en el 18, que no se compara las aflicciones del presente momento a la gloria que viene, nosotros los creyentes lo podemos entender, porque lo que viene es vida eterna, lo que viene es gozo, y esa es nuestra fe. En Romanos 5:2 dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Pablo dice que nos regocijemos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, que es lo que esperamos todos los días, hermano. Todos los días, todo creyente, esa es nuestra meta, nuestro pensar, nuestra esperanza. Sufrimos, pero viene la gloria de Dios. Seremos transformados, estaremos con Dios eternamente. Entonces, dice Pablo, así que nos regocijamos en esa esperanza. Qué bueno que a pesar de que atravesamos momentos difíciles, que atravesamos sufrimiento, aflicción, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, Pablo dice, sino también en nuestros sufrimientos. Pablo, en otras palabras, dice que nos regocijemos también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando uno sufre, hermano, eso desarrolla en ti y en mí perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter, prueba, entereza, produce validez. La entereza de carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es el gozo de nosotros, hermanos, que aún en medio de sufrimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado los testimonios de hermanos y hermanas que en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de calamidad, de perder seres queridos, de enfermedad, de perderlo todo, pueden atestiguar y proclamar que andan en gozo, andan
contentos, andan satisfechos en Dios, porque ellos ponen en perspectiva lo que viene, la gloria venidera que viene. Como termina este verso aquí en Romanos 2, que la esperanza no nos defrauda. La esperanza que tenemos en la gloria de Dios no nos va a defraudar, no nos va a engañar. No es una esperanza vacía, no es una esperanza que no tiene méritos, no es una esperanza que no vale la pena. Contrario, esta esperanza en Dios no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo en cual tenemos en nuestro ser, en nuestras vidas. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. La vida terrenal no se compara al tiempo eternal en la presencia de Dios. Seremos tal y como es Jesús, en cuerpo glorificado. Ahora, hermano, piensa en este punto contraste. De igual manera, la aflicción de esta vida jamás se comparará al terror de estar separado de Dios eternamente. En el 18 leímos que la aflicción del creyente, esa es la clave, hermano, del creyente, la aflicción del creyente no se compara con la gloria venidera. Ahora, el no creyente, el incrédulo, también es afligido, también tiene aflicción, también tiene sufrimiento, ¿verdad? Ellos piensan, no puede ser peor que esto. Peor que esto no puede ser. Pero para el incrédulo, para el que no cree en Dios, tristemente, se va a poner más triste la cosa. Porque no solamente sufrirán esta vida, toda la aflicción y sufrimiento de esta vida, pero si mueren sin arrepentirse de sus pecados y si mueren sin creer en Jesús, el sufrimiento que ellos atravesan hoy no se va a comparar con el sufrimiento que van a tener en el castigo eterno que está reservado para Satanás y sus ángeles. Si el incrédulo piensa que aquí se está pasando mal, que la cosa está mal aquí, el castigo eterno no tendrá comparación. Porque ese castigo eterno indica, número uno, que tú estás separado de Dios, que ya no hay esperanza para ti. Ya no hay nada ¿sabes? Se acabó. Punto final. No hay nada no hay esperanza, no hay nada no hay algo que esperar. Si usted no ha puesto su fe en Jesús, no ha creído en Jesús y está viviendo esta vida de sufrimiento, de dolor, de aflicción, hoy es el día que te arrepientas de tus pecados para que este verso 18 se haga realidad en tu vida, para que tu aflicción presente no se compare a la gloria venidera que vendrá. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que venir a Jesús, creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, y obedecer sus mandamientos. La palabra de Dios dice, Él castigará a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de Cristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Eso es lo que le espera al que no quiere creer en Dios, al que no cree en Jesús. Como dice en 2 Tesalonicenses 1, 8 al 9. Dice que Dios castigará a los que no le conocen. Si Dios te va a castigar
en el juicio final, porque le rechazaste, tu problema hoy, hermano, es insignificativo, porque no se va a comparar a ese terror. Dice la palabra, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Eso tiene que ser una de las cosas más atemorizantes para cualquiera, hermano, estar lejos, separados eternamente de la presencia del Señor. Pero gracias a Dios que nosotros creemos en Jesús. Gracias a Dios que todo creyente, como declara su palabra, el día que creíste en Jesús, que Dios te reveló a Jesús a tu vida, dice la palabra que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Fuiste marcado con el Espíritu Santo. Y Él mora en ti. Y tú sabes por qué eso es muy importante. Porque el Espíritu Santo en ti es la garantía de que cuando llegue el día del Señor, tú vas a oír la trompeta final. Tú vas a oír a Jesús. Tú lo vas a ver. Tú estarás con Él y tú serás transformado. Tu cuerpo será transformado como declara su palabra. Ahora ese mismo Espíritu que mora en nosotros, si miramos el verso 26 y 27 en Romanos, en el mismo capítulo, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué privilegio, hermano, qué bendición, qué fe, qué esperanza. Que el Espíritu Santo, donde Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu de Dios y Él mora en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estuvimos hablando que nosotros gemimos porque estamos en un cuerpo inclinado a pecar, a querer pecar. La creación está gimiendo para la manifestación de los creyentes porque también la creación siente la corrupción, ¿verdad? Pero en estos versículos hay otro gemir, hay otra intercesión. Pero esta intercesión del Espíritu Santo de Dios mismo, el Espíritu que mora en nosotros, gime por cada uno de nosotros. Aún como nosotros no sabemos ni qué pedir, no sabemos ni qué orar, ni cómo venir a Dios. Dice que no sabemos ni cómo pedir, ni qué conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él sí sabe. Él conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. Él conoce la aflicción de cada uno de nosotros. Pero tú sabes que Él conoce también. Él conoce el corazón de Dios. Porque Él es Dios, Él es parte de la Trinidad Santa de Dios. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede con algo de una manera que Dios entiende, que Dios acepta, que Dios escucha, que humanamente nosotros nunca podremos y vamos a lograr hacerlo. Por más que tratemos nosotros de gemir delante de Dios, nunca alcanzará el corazón de Dios como el gemido del Espíritu Santo en ti, gimiendo por ti, clamando por ti, intercediendo por ti. Eso, hermano, debe de llenarnos de esperanza, de ánimo, de gozo, de que sabemos que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo en nosotros, intercede por nosotros.
Así que, hermanos, si no crees, si no te has rendido a Dios, sé obediente a su palabra y estas promesas también serán reales para ti. La palabra de Dios en Romanos 8:9 dice: mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en el versículo 17 dice: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El primero dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿El Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la pregunta. Queremos afirmar que sí. ¿Padecemos juntamente con Él? Hay esperanza para usted hoy, hermano, que nos escucha. Si confiesas tus pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y si te arrepientes delante de Dios, serás sellado por el Espíritu Santo. Y ahora tendrás también el Espíritu Santo gimiendo por ti. Y no solamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que Jesús también intercede por ti y por mí, por aquellos que son de Él. Tenemos al Espíritu Santo intercediendo por los creyentes. Tenemos a Jesús también intercediendo por nosotros, hermano. Ya hay dos partes de la Trinidad de Dios intercediendo por el creyente. Estamos seguros en Él. Todo que cree en Jesús, estamos seguros. Que cree en Jesús gozará eternamente de la gloria venidera. La palabra de Dios en Apocalipsis dice: Él enjugará toda lágrima, ya no más dolor, ya no más sufrimiento, ya no más muerte. Esa es la fe que tenemos. Esa es la gloria venidera, hermano. Que por poco tiempo en esta vida que sufrimos porque creemos en Jesús y ese rechazo, persecución porque creemos en Jesús y en su palabra. Somos afligidos con los ataques de la vida, con todas las presiones del mundo, de lo que ocurre, enfermedad, presiones de todas clases, nos agobian. Pero en aquel día, dice su palabra, que Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte, no más sufrimiento. Esa es la gloria venidera, hermanos. Y mientras tanto, al final de Romanos 8, mientras vivimos en esta vida, estemos confiados en Dios. Este tiempo es pasajero y es corto comparado a lo que viene, hermano. Para concluir, el apóstol Pablo en Romanos, al final del capítulo 8, comenzando en el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza, hermano. Estamos sufrimos esta vida, pero esperar en Dios. Sus promesas se cumplirán para todo aquel que cree en Él, que espera en Él, que persevera hasta el fin, y nada nos separa del amor de Él hasta que Él venga, y seremos y estaremos con Él eternamente, compartiendo y deleitándonos de la gloria de Él. Oremos, hermano. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas se cumplirán. Que en estos momentos, en esta vida, en este poco tiempo de años de vida que tú nos das,
estos tiempos de sufrimiento, de aflicción, y vienen de todas formas, Señor, de todos tamaños. En este momento, Señor, estos momentos que atravesamos, queremos confiar en ti, que tú estás en control, que al otro lado del sufrimiento estaremos más fuertes, que tú nos estás moldeando, que tú estás aumentando nuestra fe, Señor, y que nuestra esperanza en la gloria venidera nos anima, nos fortalece, nos llena de ánimo, Señor, y que tu Espíritu Santo en nosotros, gimiendo por nosotros, intercediendo por nosotros, todos los días, cada paso, hasta ese gran día. Fuera de ahí, Señor, no necesitamos más fuerza. Con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, con la fortaleza, con la fe, con la esperanza que andamos y que tenemos en Jesús, podemos vivir la vida, Señor, confiado, con nuestra frente en alto, que lo que atravesamos en esta vida es por poco tiempo, comparándolo, Señor, a la gloria que vendrá y a la riqueza, a la bendición, al gozo, Señor, que tú tendrás por cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Bendice a cada hermano, cada hermana que ha escuchado tu palabra. Que pongas toda su fuerza y toda su fe en las promesas de tu palabra. Eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios.